Muy gustosos que los que estamos acá en persona con Alonso y también muchas gracias a quienes se han conectado y van a participar virtualmente. Qué bueno que tenemos ahí un público importante. Este, bueno, este conversatorio, esta charla más bien, va a tener como tres momentos. Uno primero que le vamos a escuchar a Alonso. Alonso Brenes es geógrafo, máster en geografía, es experto en temas de riesgos y es parte de la red, ¿no? La red además está siendo parte de un proyecto que tenemos acá en Flaxo sobre migración y cambio climático y pues estamos ahí empezando a hacer interacción, así que súper bien. El segundo momento va a comentar la charla que dará Alonso por parte de Andrea Carrión, que es parte del proyecto también, que es parte de este espacio que estamos teniendo de debatir esta línea, ¿no? De cambio climático y migración. Y luego abrimos pues algunas preguntas, algunos debates, comentarios, preguntas que quisieran tener las personas del público, tanto aquí en presencia como también personas que quieran cualquier cosa preguntar a través de el Zoom, pueden poner por escrito sus preguntas. El título del conversatorio que vamos a tener hoy con Alonso se llama Desaparición de los glaciares andinos y efectos asociados en sistemas productivos de alta montaña, adaptación o desarraigo. Entonces te doy ahora la palabra y nuevamente un gustazo tenerte aquí. Bienvenido. Gracias, gracias y gracias por sacar el ratito para conversar un poquito de este tema que creo que calza muy bien dentro del proyecto, de esta aventura en la que estamos iniciando y básicamente lo que quiero compartir con ustedes son algunas experiencias, resultados preliminares de un proyecto que iniciamos o de una iniciativa, porque es básicamente una serie de proyectos los que se han venido, digamos, convolucionando y confabulando en este interés que hemos venido empujando de 2020 más o menos. Eh, y que creo que calza muy bien para los efectos de este proyecto que estamos iniciando y que deja, por un lado, creo que genera ya algo de evidencia sobre algunos temas que con los que nos vamos a enfrentar. Y por otro lado, también creo que puede tirar unas preguntillas abiertas, sin respuesta, que nos tocará, creo que a nosotros ir contestando en este proceso. Y a nosotros también, digamos, en este proceso que estamos enfocando principalmente en Perú, pero creo que en el contexto de la problemática que atraviesa la región, sobre todo los países de la subregión andina, por el contexto tan particular de los efectos que el cambio climático está teniendo en los glaciares tropicales, creo que es algo significativo y va a ser representativo no solo para lo que ocurre en Perú, sino también para muchos de los contextos de sistemas de alta montaña acá en Ecuador y en Bolivia también, en Colombia. En realidad esto es una iniciativa que estamos buscando expandir en los 7 países que comparten la cordillera, pero también que busca enlazar procesos de intercambio entre con gobiernos y comunidades que también están enfrentando lo mismo en los Himalayas. Hay experiencias similares y desafíos similares en comunidades en Nepal, en la India, en Bután, en Pakistán. Y bueno, también la idea de esto es generar como un pool de acción, no solo regional, sino interregional, ¿verdad? Hace poco también unos colegas de universidades en Italia mostraron, porque esto es algo que también en los Alpes se está sintiendo ya con mucha contundencia, bajo otra estructura socioeconómica, desde luego, pero con afectaciones muy serias. Si ustedes ven las noticias ahora en diciembre, toda la crisis de la gente que ya no tiene dónde ir a esquiar y los impactos que está teniendo eso en comunidades que dependen del turismo, ¿verdad? Pues es algo que también estamos experimentando acá. Entonces, bueno, hay dos vertientes
de este fenómeno que estamos viendo. El germen que detonó el proyecto de investigación en sus inicios era la multiplicación de lagunas glaciares que tienen un potencial importante para generar episodios de GLOF, que GLOF son las siglas en inglés para desbordamientos repentinos de lagunas glaciares. Esto es un proceso que acompaña cualquier ecosistema de glaciar. Una anotación ahí importante, cuando estamos hablando, las categorías varían, ¿verdad? Según la literatura, pero aquí cuando hablamos de sistemas de alta montaña, estamos asumiendo que son ecosistemas, comunidades, territorios que están por encima de los 3.000 a 3.500 metros sobre el nivel del mar. Eso es lo que más o menos se considera como sistemas de alta montaña. Entonces, bueno, en estos ecosistemas, en estos territorios, esta es una dinámica que es típica, ¿verdad? Los glaciares, antes de los procesos de calentamiento que estamos experimentando ahora, tienen estos periodos de derretimiento, de crecimiento, de retroceso, y esto tiene una manifestación natural física en la formación de estas lagunas, ¿verdad? Los glaciares lo que hacen son como grandes gubias que dan forma, que forman estas cuencas glaciares que erosionan la montaña con unos valles en U muy particulares, y estos, digamos, receptores de precipitación y de derretimiento son estas lagunas de alta montaña. ¿Qué ocurre eventualmente? Pensemos en este proceso todavía sin humanos, proceso natural. Entonces, el glaciar crece, retrocede, y en ese vaivén hay momentos en donde hay fracturas de los bloques de hielo que caen en las lagunas. Estas fracturas actualmente ya se empiezan a ver por el derretimiento mismo de los glaciares. Entonces los bloques de hielo van quedando cada vez con menos lugares de donde afianzarse en la ladera, terminan cayendo. Pero también recordemos que los Andes es una cordillera que se origina por actividad tectónica, ¿verdad? Hay un gran levantamiento por procesos de subducción, suben la placa y se forma la cordillera, igual que en los Himalayas. Y muchos de estos episodios ocurren también por movimientos sísmicos. El caso, creo que el más emblemático fue el del terremoto de Perú en 1970, que detonó una avalancha de esta naturaleza en Yungay. Lo que ocurrió en ese momento fue que uno de los bloques del Huascarán, uno de los cerros el cerro más grande de Perú, uno de los bloques glaciares, colapsó por el movimiento sísmico, y esto generó una avalancha que transporta una gran cantidad de material, son bloques de hielo, de roca, de agua, lodos, y esto tiene un poder de arrastre muy impresionante y puede viajar por decenas de kilómetros bajo la cuenca y se lleva lo que se encuentre. Nuestras ciudades y muchas ciudades en todo el planeta tienen ese pecado original de estar súper cerca de los cauces de los ríos, y entonces hay niveles de exposición muy altos. Esto se ha venido identificando en los últimos 20 años más o menos una multiplicación de estas lagunas glaciares. ¿Qué está cambiando? Está variando significativamente, profundamente, el contexto de riesgo de desastre de estas comunidades. Estamos hablando de las cuencas completas, ¿verdad? Y eso es preocupante porque muchas comunidades ni siquiera tienen idea de que están expuestas a niveles o a episodios que potencialmente pueden barrerles las comunidades. Además, en el contexto de cambio climático, esto tiene otra serie de repercusiones. Más allá del problema inmediato de la seguridad, de que la avalancha pueda, pues, no solo
matar a las personas que están en la zona del evento, sino también destruir sus medios de vida, sus ganados, sus viviendas, además infraestructura pública, privada, comunitaria. Y esto es algo que está, digamos que todavía muy desatendido, por lo menos en los estudios que hemos revisado, está todavía muy desatendido, muy fragmentado el análisis como más integral de este tema. Digamos, lo que hemos visto, y este proceso inició en Huaraz, que es una ciudad que está en la zona de la Cordillera Blanca en Perú. Huaraz sufrió un impacto también no tan fuerte como el del 70 en Yungay, donde murieron cerca de 15,000 personas, toda la ciudad quedó sepultada. En Huaraz hay ahora cerca de 200,000 personas y la ciudad es una ciudad secundaria muy consolidada y que está, digamos, muy expuesta a un desbordamiento de la laguna Palcacocha, la laguna que está en la parte alta del glaciar. Es el sistema de montaña Palcaraju-Palcacocha. Palcaraju es el glaciar que alimenta la laguna. Y bueno, ya tuvieron un aviso en el 48, inclusive si uno empieza a revisar crónicas de la época de la colonia, de la conquista, uno puede ver que han habido episodios. Esto no es una cosa nueva, no es una cosa que trae la crisis climática o que trae el cambio climático, lo está exacerbando, lo está distorsionando los patrones de riesgo, pero lo cierto del caso es que las comunidades a través de los siglos se han ido, digamos, aprendiendo a convivir con este fenómeno. No de la mejor forma, está claro, y hay una memoria histórica muy flaca y hay una serie de debilidades importantes en materia de planificación del territorio que en vez de disminuir están incrementando el riesgo de desastre de estas comunidades. Empezamos, como les decía, en Huaraz, ahora la iniciativa se ha expandido a Yungay, a Ocongate y a Urubamba, donde en Urubamba es interesante el caso porque ahí el problema ya no es tanto las avalanchas, sino la desaparición ya total del glaciar. Y eso trae otra serie de problemas, empezando por la amenaza sobre la producción de maíz en la cuenca, en donde, digamos, estos productores dependen completamente de la producción de granos básicos, principalmente el maíz, y ante la desaparición del glaciar, el INAGIM, que es el Instituto Nacional de Glaciología y de Ecosistemas de Montaña en Perú, ellos tienen un catálogo sobre la peligrosidad de los glaciares. Este que está en Urubamba está ya pautado su extinción para 2030. Y cuando uno plantea el debate, bueno, ¿qué va a pasar con los sistemas que dependen del agua del glaciar cuando el glaciar ya no esté? Pues de momento todo el mundo vuelve a ver para arriba, vuelve a ver para otro lado, porque no hay respuesta, no hay una planificación. Cuando se estaba haciendo el proceso de desarrollo local de la provincia, los grupos de productores dijeron, bueno, si aquí el glaciar se acaba, se va el maíz y se va la producción agropecuaria. Además, hay un problema serio también respecto a todo el balance hídrico de la cuenca. Y eso, digamos, en el caso de La Paz, por ejemplo, que depende, como otras ciudades, dependen del agua que viene desde la cuenca alta, no se está discutiendo. ¿O no le parece que es como muy preocupante que haya como eso? Lo estamos, como que nos resistimos y lo ponemos debajo de la alfombra del tema, pero va a llegar un momento en que vamos a tener que discutir en términos técnicos y a nivel de política pública qué van a hacer estas ciudades, qué va a hacer esta gente, estos sistemas productivos que dependen del agua, que puede que ya no esté, puede que haya más, puede que haya menos, no se sabe. Puede ser que la distribución a lo largo del año hidrológico varíe, entonces las comunidades van a tener que ajustarse en función a esta nueva, digamos, nuevos ritmos de distribución o disponibilidad del agua. Entonces tenemos dos vertientes
de las cuales estas iniciativas se ocupan. Una es, por un lado, lo más, digamos, imperioso, que es la seguridad de la gente y la amenaza latente que se está expandiendo y un nivel de riesgo de desastre que está ocurriendo y que sabemos que va a ocurrir, porque lo que ocurre en estos casos es que las lagunas se siguen llenando hasta que las barreras colapsan por el volumen. Estamos, por ejemplo, en la laguna Upiscocha, estamos hablando de 15 millones de metros cúbicos de agua que si la barrera se rompe, eso va a dar por gravedad, quién sabe hasta dónde, ¿verdad? No se sabe. Hay modelaciones todavía que necesitan afinarse para ver realmente hasta dónde puede llegar eso, pero sí va a afectar muchas ciudades secundarias. Eso por un lado. Y por el otro lado, tenemos todos los procesos de adaptación, que eso nos interpela un poco más en el marco de este proyecto, porque nos pone a pensar sobre las alternativas viables de adaptación que pueden tener estas comunidades. Muchas de estas iniciativas tienen que ver con moverse, con irse del lugar, pero no es tan sencillo irse, así como no es tan sencillo quedarse. Y ese es el enredo en el que se encuentran estas comunidades actualmente eh, y sobre lo que el proyecto busca un poco matizar. Hay hay una serie de intencionalidades que tenemos en este tipo de iniciativas. Por un lado, nos interesa desarrollar análisis más integrales sobre el riesgo de desastre. De la revisión que hemos hecho de información, de literatura, de estudios que se han desarrollado, que son muchos y los países de la región, y aquí me voy a ceñir principalmente el caso peruano, que es el que conozco mejor. Universidades, instituciones públicas han invertido muchísimos recursos en desarrollar mapas de amenaza, en estimar los caudales de las lagunas. Estuvimos acompañando a los colegas del INAHEIM en una visita en terreno donde se hacen monitoreos, se está permanentemente llevándole el pulso a estas lagunas que se están formando, pero ahí lo que hemos visto es una desconexión entre la generación de información técnico-científica y cómo eso debería, digamos, irse indicando en mecanismos de política pública, en planes de ordenamiento territorial, en ordenanzas, en abonar los esfuerzos de adaptación en los países, ¿verdad? Cómo esto tiene que plasmarse en las políticas de adaptación al cambio climático. Eso por un lado. Entonces, para atender esa dificultad, así rápidamente ustedes sabrán que el riesgo de desastre se compone de tres factores, básicamente, ¿verdad? La amenaza, que en este caso puede ser el desborde de la laguna, pero también está el factor de vulnerabilidad y el factor de exposición. Entonces, para yo hacer un análisis integral del riesgo de desastre, no solo necesito saber hasta dónde me va a llegar la inundación o la avalancha o qué tan fuerte va a ser o dónde puede temblar o no, o sea, toda esa dinámica natural, sino también qué tan propensos son los sistemas que están expuestos a verse afectados por esto. No necesariamente, digamos, desde la teoría, no necesariamente el GLOF o el terremoto o la erupción volcánica deberían ya per se ser dañinos. O sea, es una cantidad de liberación de energía muy importante, pero si existen condiciones mínimas de vulnerabilidad y exposición, digamos que el funcionamiento de los territorios no debería verse tan afectado o debería recuperarse más rápido. Entonces, lo que estamos viendo es que el camino se ha recorrido hasta la mitad, digamos, se han hecho los estudios de amenaza, pero no sabemos cuánta gente se puede ver afectada, cuál es el valor expuesto de infraestructura pública. Esto afecta carreteras, afecta vías de comunicación, eléctricas, afecta escuelas, afecta todo lo que ustedes se puedan imaginar. Eso no está cuantificado y a la hora de hacer estrategias de reducción de riesgo, yo tengo que conocer qué se me puede dañar y en qué niveles se me puede dañar. Esto, digamos, hay una gran cantidad de mecanismos de gestión
de este riesgo de desastre ex ante y ex post, pero para eso yo necesito tener perfiles, digamos, completos del riesgo y eso los países no lo tienen ahora. No hay metodologías, entonces estamos trabajando en el desarrollo de una metodología para, en el caso de GLOVE, poder tener este rastreo de principio a fin de cómo hacer el análisis del riesgo y cómo avanzar hacia mecanismos de gestión. Eso por un lado. Esa es una de las cosas que nos preocupa. Otra cosa que nos preocupa es matizar, digámoslo así, la narrativa o la responsabilidad que se pone en la crisis climática y en el cambio climático respecto a eso. ¿Por qué? Porque, como decía antes, esto efectivamente tiene un factor de distorsión por el calentamiento global, pero el meollo del asunto, así como con el riesgo, digamos, de desastre antes de que nos diéramos cuenta del cambio climático, es fundamentalmente una construcción social, así es como por lo menos desde la red hemos planteado conceptual y metodológicamente la forma en que trabajamos el riesgo. Esto depende fundamentalmente de la reducción de las condiciones de vulnerabilidad y exposición de las comunidades. No hay de otra, uno no va a ponerle un tapón al volcán, eso no es realista, uno no va a detener el calentamiento del planeta. Nosotros tenemos una, digamos, una postura bastante pesimista respecto a las capacidades reales de cumplir con los acuerdos de París, de reducir la temperatura, o sea, no lo vemos como algo realista y en consecuencia lo que estamos considerando es que estos territorios deben pues esperar lo mejor para prepararse para lo peor, porque las tendencias estamos viendo que son más preocupantes y esto, así como nosotros desde la red digamos que combatíamos mucho la idea de que el desastre es natural y de que el énfasis hay que ponerlo en la amenaza. Similarmente, aquí estamos diciendo, un momento, el cambio climático es un elemento más de distorsión del contexto de riesgo, pero no es a través de la reducción, porque además nos parece que no es realista pensarlo en esos términos, es a través de un fortalecimiento del desarrollo y de las capacidades de adaptación que tengan las comunidades. Entonces, eso es también otra de las intenciones que tenemos, es matizar esta narrativa climática. eh, y por otro lado, también enfatizar que esto es un tema de desarrollo, ¿verdad? La realidad que atraviesan estas comunidades es compleja porque lo que estamos viendo es que estas comunidades, estas familias necesitan más tiempo para adaptarse. O sea, actualmente no existen capacidades reales que les permita tener un proceso digno de adaptación, sea para quedarse o sea para irse. Eh, digamos que hay una serie de aspectos que cuando ya hablamos con las comunidades nos damos cuenta que tienen que plantearse en un debate mucho más amplio. Inicialmente uno esperaría que sean los cuerpos de gestión de riesgo y protección civil los que están en el diálogo. La verdad de las cosas es que no está ahí, no estamos ahí. Cuando uno habla con los enlaces encargados de protección civil a nivel comunitario, nos contaban que hay todavía muchas deficiencias en términos de capacitación. O sea, ellos ni siquiera tienen el material para ir a las comunidades a explicarle a las personas. Hemos visitado comunidades que están en la línea de desbordamiento de la laguna y son gente que tiene 30 segundos para evacuar en el peor de los casos si la laguna llega a colapsar, si la barrera de la laguna llega a colapsar. Entonces, por un lado, hay que trabajar mucho en generar capacidades para informar a las personas desde un enfoque muy reposado, no algo así de pánico, ni de llegar a meter miedo, ni nada, pero sí un proceso bien diseñado de capacitación.
de fortalecimiento de capacidades en instituciones públicas que tienen el mandato de proteger y de resguardar y de garantizar la evacuación oportuna de estas comunidades. Pero como también se defiende desde los postulados de la red, esto es el inicio de todo un proceso mucho más complejo. O sea, la atención a la emergencia es necesaria, es importante, se salvan vidas, los sistemas de alerta temprana tienen que seguirse instalando, pero en definitiva la forma de lograr esta ruptura con un riesgo crónico con el que viven estas comunidades pasa por un tema más de desarrollo. Básicamente, ¿qué hemos visto que necesitan las comunidades? Y además hay un elemento importante, por eso el título de la charla de adaptación o desarraigo, porque hay un elemento de cosmovisión que tienen las comunidades alrededor de los nevados. De los apus. Hay toda una cosmovisión alrededor de las lagunas, de los glaciares, de la montaña, que uno, por el contexto cultural, uno no lo tiene, pero para estas personas no es tan sencillo como decirle agarren sus cosas y se van, porque hay una relación de pertenencia, hay un sentido de pertenencia con sus territorios. Y digamos, más allá de esta relación espiritual que puedan tener con su entorno, pues existen otras cosas más, digamos, concretas, si se quiere, en términos de las capacidades o las posibilidades que tengan las comunidades para quedarse o para irse. Lo que nosotros quisiéramos ver como esta meta inalcanzable que uno pone en los proyectos es que las comunidades tengan cada vez mayor control y autodeterminación sobre lo que quieren hacer en términos de cómo enfrentan el riesgo. Si se quieren ir, que se puedan ir bien. Si se quieren quedar, que se puedan quedar bien en las condiciones. ¿Qué implica quedarse bien? Que existan fuentes de empleo dignas. Estas comunidades son comunidades que varía, pero mayoritariamente dependen de la producción agropecuaria. Ahí está la producción de, por ejemplo, en el caso de Upiscocha, siembran yuca, siembran maíz, tienen sus granjitas con las alpacas. En el caso de ciudades más consolidadas como Huaraz, dependen del turismo. Ahí hay una gran cantidad de visitantes que van a hacer cumbres, que visitan los nevados. Esto también está empezando a verse en problemas porque como está ocurriendo ya también en los Alpes, la calidad de la nieve no es buena, las grietas empiezan a hacerse más grandes, hay ciertos guías que les da ya más temor subir porque digamos, esta lectura que hacían la gente que hace cumbres, que también trabajan como guías y que se han ganado su vida toda la vida en esta actividad económica, pues es un saber casi que ancestral, ¿verdad? Porque la gente tiene toda la vida de subir y posiblemente los padres y los abuelos y todo el mundo conocen bien la montaña y esto está cambiando. El comportamiento de las nieves está cambiando. Hay cumbres que ya se vuelven más peligrosas. Entonces, cuando uno habla, por ejemplo, en Huaraz con la gente que se dedica y que tiene sus comercios, sus hoteles y todo, dice, bueno, sí, empezamos a ver algún tipo de fluctuación porque y eso les afecta, o sea, son actividades centrales, turismo y agricultura, básicamente, y a partir de ahí hay todo un encadenamiento económico de gente que depende de la señora que les vende la comida, la gente que vende no sé, ustedes imagínense toda la cadena de valor que hay alrededor de estas dos actividades. Entonces, eso es un tema importante para que nosotros digamos o podamos llegar y decirle a las personas, no, aquí pueden quedarse, pensemos en mecanismos de adaptación. O sea, si no hay una fuente digna de empleo y actividades económicas de mayor valor agregado, no va a ser posible. Son comunidades que tienen bajísimos niveles de escolaridad,
bajísimos niveles de acceso a servicios públicos. Hay que caminar, ni les cuento, para llegar a un centro de atención primaria en salud. Todo queda largo, no hay señal de celular, o sea, es lo remoto de lo remoto. Entonces, en esas condiciones, pensar en procesos de adaptación es bastante complicado. Y además, en muchos de los casos, desde el punto de vista de riesgo, muy a grosso modo, pero sí que estamos claros de que muchas comunidades eventualmente tienen que reubicarse, porque hay comunidades que están en el puro epicentro de lo que eventualmente podría ser un desbordamiento de la laguna, como estas comunidades que están al pie de Upiscocha. Hay docenas por todo Perú que no tienen tiempo. O sea, el relieve es súper escarpado, ellos están en el puritico valle de desfogue de la laguna y no hay forma. O sea, realistamente, humanamente posible, la gente no puede escapar a tiempo por más sofisticado que sea el sistema de alerta temprana. Entonces, hay que pensar ya en estrategias de reubicación. Hay un elemento que no es para nada menor y es que muchas de estas tierras son tierras comunales. Entonces, no es tan fácil decirle a la gente, muévanse para otro lado, porque esto va a generar conflicto, sospechamos, si se hace mal, en las zonas donde estas comunidades vayan a asentarse, estas familias que se van a trasladar. ¿Cuánta gente, cuántas familias, en dónde hay que moverlos? No sabemos. Y eso es parte del problema. No sabemos cuáles son los volúmenes de exposición de familias ni de activos. Y por otro lado, también uno dice, bueno, ¿qué necesita la gente si se quiere ir? Hicimos una que no tiene para nada valor, significancia estadística, pero en una visita que hicimos en septiembre estuvimos hablando con gente de las comunidades y nadie quiere irse. O sea, todo el mundo quiere en la comunidad estar ahí, es donde nacieron, es donde tienen a su familia y a sus muertos y toda la cosa. Esa gente no quiere moverse. Entonces, pero para la gente que se quiera mover eventualmente, igual, ¿cuáles son las fuentes de empleo? ¿Cuál es la capacidad? ¿Qué es lo que aportan y las capacidades de inserción a los mercados de trabajo? Son muy limitadas. Y, y además, esto, esto tiene aquí una variante que nos parece interesante y es que el discurso también cambia o Mande, mande. la aspiración cambia. Vamos. ¿Quién está hablando? Victoria. Victoria está hablando. Em, ¿Por dónde iba? Ah, sí. Este planteamiento puede verse diferenciado según el grupo etario. El proyecto lo que quiere es ayudarle a estas familias a comprar un poquito de tiempo para que, digamos, si alguien quiere irse, que sean como las generaciones más jóvenes, las que tienen aspiraciones, digamos, ya no tan orientadas hacia el agro o hacia las actividades tradicionales de sus familias, sino que tienen algún tipo de aspiración a insertarse en otro tipo de actividades y a moverse en otras condiciones, ¿verdad? Entonces, eso no es realista. Por ejemplo, cuando uno ve la tasa de deserción en secundaria, que en estas comunidades es altísima, ¿verdad? Los chicos aprenden a leer, escribir, terminan la primaria, hacen un par de añitos en secundaria y van a trabajar al campo, ¿verdad? La tasa de participación en universidades es muy, muy baja. Entonces, bueno, al margen de eso, porque también todo el modelo educativo está cambiando, lo que queremos es trabajar con estas comunidades, con estos grupos de población joven para entender mejor esta aspiración de moverse o de quedarse y cuáles son los requisitos o los requerimientos que deberían tener estos grupos para poder dar estos saltos, ¿verdad? En condiciones adecuadas. Entonces, bueno, eso es lo que el proyecto o lo que estas iniciativas están buscando. Actualmente, este proceso
ahora está entrando en una siguiente etapa que va a ser 2024-2025 y tenemos bueno, vamos a trabajar en dos pilares que tienen una serie de componentes. El primer pilar tiene que ver con la seguridad inmediata de estas comunidades y tiene que ver con, ahí vamos a trabajar en procesos de concientización con las familias que están en las zonas críticas, capacitación con las extensionistas del INDECI, que es los que se encargan de protección civil en Perú, y trabajar algunos materiales de cómo incorporar parámetros para que la infraestructura y la inversión pública que se tiene que hacer, y esto nos está sacando ya a un ámbito de incidencia política institucional con autoridades de gobierno central y gobiernos provinciales, eh, ¿qué criterios tendrían que incorporarse para que la infraestructura pública que se va a construir en los próximos años se diseñe y se construya bajo parámetros de seguridad, que contemplen esto, que contemplen el mapa? Si no vamos a, digamos, alcanzar todavía el análisis integral y probabilístico de riesgo de desastre, que al menos tomen en cuenta los mapas de amenaza y digan, bueno, si el mapa me dice que por aquí va a pasar la avalancha, no pongamos la carretera, no pongamos la escuela, no pongamos las líneas de transmisión ahí. Y bueno, unas derivaciones que luego también querríamos, si es posible, hacer estratificaciones de riesgo para poder hacer como estrategias de intervención más localizadas, que puedan ser canalizadas a través de gestión financiera, de ordenamiento territorial, de mejoramiento de parámetros para la inversión. Eso es lo que queremos trabajar en el primer pilar. Y en el segundo pilar tiene que ver con el fortalecimiento de capacidades adaptativas. Entonces, ahí queremos trabajar con las comunidades agropecuarias en tres líneas principales. Mejoramiento de los procesos productivos agrícolas que que tiene que ver, hay una gran cantidad de información y de desarrollo en materia de mejoramiento de semillas, por ejemplo, en los casos en los que el reto es la desaparición del glaciar y vamos a tener que mantener la producción con quizá niveles niveles menores de agua, mejorar los procesos de gestión de agua. O sea, el hecho de que el glaciar desaparezca no significa necesariamente que el agua desaparezca. Lo que pasa es que no va a ser, el glaciar ya no va a cumplir ese rol, digamos, como de colchón o como de sistema de almacenamiento. El agua va a discurrir posiblemente bajo otros parámetros, pero también esto es algo que los humanos hemos venido haciendo desde siempre, es mejorar los procesos de administración y además no tengo que contarles acá toda la experiencia que hay en la región andina y todo el desarrollo que los incas, ¿verdad?, hicieron en su momento. O sea, aquí nadie va a venir a traer prácticas de afuera, enseñarles a la gente de acá cómo cultivar y captar agua y proteger el recurso. Pero hay que instalar y ahora se puede, digamos, complementar con una serie de desarrollos tecnológicos, con tecnología que cada vez se vuelve más barata y que es cuestión nada más de empezar a identificar los lugares para mejorar los procesos de captación y de gestión del recurso hídrico. Y por otro lado, mejorar las capacidades de acceso a crédito. Si ustedes ven, muy poco de esto tiene que ver con cambio climático. Esto es pura cosa de desarrollo. Esto es política agraria, esto es política crediticia, esto es financiamiento y política de protección social. O sea, no hay mucho más que hacerle. Los modelos nos podrán decir dónde focalizar una cosa u otra, pero todo está escrito ya, básicamente. Es nada más un poco sentar a la gente, a los interlocutores que tienen que estar, conocer bien el problema y empezar a mover estos temas en el ámbito agropecuario. Por el otro lado, también queremos hablar con y establecer vínculos con organizaciones del sector privado y con estas organizaciones del Estado que se encargan, las agencias del Estado que se encargan de promover la competitividad y toda la parte de desarrollo empresarial para trabajar con estas ciudades que dependen principalmente del turismo
y que necesitan incrementar y diversificar su actividad económica, anticipando, y esto ya lo están haciendo países de Europa del Este, que están viendo, digamos, la oportunidad de la crisis que están viendo los países como Italia, como Suiza, como Alemania, que están viendo problemas en su turismo de invierno. Y estos, como decimos, la pescaron en el aire y están ya armando paquetes de turismo para que mucha de la demanda de turismo y de recreación que había en estos países puedan moverse. Algo así lo vemos como una oportunidad, pero esto también requiere de un acompañamiento serio, o sea, no es enseñarle a señoras a hacer artesanías que tienen un poquísimo valor agregado, o sea, son realmente programas de fortalecimiento empresarial para estas comunidades que requieren y que tienen un know-how, pero no tienen ni acompañamiento ni tienen financiamiento. Y es un tema que no se está hablando y creemos que es una oportunidad importante. Hay una coyuntura adicional que es que el 2025 es el año internacional para la conservación de los glaciares. Entonces nos parece que es un foro que puede amplificar mucho este debate y enfocar estos programas también en esta salida hacia población joven que está que si no está incorporándose a la educación secundaria y universitaria, que puedan tener alternativas técnicas para mejorar sus capacidades de, tanto de quedarse como de irse, si ese es si eso es lo que quieren. Y por último, involucrar o fortalecer o empujar un diálogo con los sectores de la política social. El tema de protección social, por lo menos en Perú, se está colocando como un tema prioritario dentro de la agenda de desarrollo y está, digamos, todavía muy enfocado en entornos periurbanos de las grandes ciudades, pero lo cierto del caso es que en el ámbito rural y muy específicamente en los sistemas de alta montaña es un tema que todavía está todo por hacer. Entonces queremos a nivel del gobierno central, a través de una serie de seminarios y digamos, actividades de difusión, queremos acompañar, o sea, acompañar el proceso y sentar, invitar a esta gente, estos actores que han estado ausentes en el debate y que necesariamente tienen que estar si queremos un poco generar transformaciones o contribuir de alguna manera. Entonces, bueno, eso es lo que quería contarles y ahí les estaré actualizando sobre cómo nos vamos a terreno en un mes a hacer como la primera ronda de talleres en Cusco. Así que bueno, ahí si están interesados, ahí les estaremos contando cómo va avanzando la iniciativa y bueno, qué elementos también podemos traer para cosecha de nuestro proyecto acá. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alonso, por compartirnos esta experiencia. Creo que va a ser útil para pensar justamente lo que queremos, los casos acá, que quisiéramos investigar y demás. Doy ahora la palabra a Andrea Carrión, que es de aquí de Flaxo, y va a hacer un comentario a la presentación de Alonso. Muchas gracias. Difícil comentar a una exposición tan vivida y tan sentida, pero solamente quiero recalcar algunos elementos para motivar un debate y abrir los micrófonos a quienes se encuentran acá o en el espacio virtual. Desde la red, desde Alonso y desde los otros integrantes que han construido esta línea de pensamiento que viene desde América Latina y que se refuerza también con el conocimiento práctico en las comunidades, hay el énfasis en la noción de la construcción social del riesgo como un problema de desarrollo. Y Alonso nos dice que la ruptura del riesgo crónico es también un problema de desarrollo y no es un problema que se deba afrontar el momento en que ocurre el desastre, sino que tiene que mirarse con la debida anticipación. Y eso significa avanzar no solamente en la construcción de conocimiento técnico de las amenazas, de los mecanismos de monitoreo o los sistemas de alerta temprana, que son importantes en términos de información técnica científica, sino también reconocer las múltiples vulnerabilidades que pueden ser sociales, económicas, institucionales, de conocimiento, de comunicación, para construir alternativas de acción y de política pública que permitan una transformación.
Y esa transformación implica decisiones de adaptación, de quedarse o irse, de invertir o reconvertir también las estrategias a escala local. Y eso nos lleva a algunas palabras que Alonso estratégicamente no las mencionó porque son absolutamente polémicas, que es a través de la construcción de capacidades promover una transición justa, que es un tema que está en el debate, en donde existen responsabilidades subsidiarias y solidarias desde los diferentes entornos. Estos problemas no son solamente de Huaraz, Yungay, Congate o Urubamba, son problemas del Perú y de América Latina. Y si bien queremos matizar los efectos del cambio climático, también deberíamos ser corresponsables en las soluciones. Entonces, la transición justa como un problema que debemos abordar con un sentido de corresponsabilidad, pero también esta duda sobre la resiliencia, que es otro de los términos que estratégicamente no ha mencionado Alonso, que implica generar capacidades, pero también transformación de las inequidades. O sea, no es reconstruir aquellos patrones de inequidad o desigualdad en los cuales estamos expuestos, sino finalmente generar estrategias comunitarias, participativas, ¿sí? Pero que requieren una coordinación intersectorial, multinivel y sobre todo pluritemporal, porque hay estos dos pilares del proyecto, el actuar ya para garantizar la seguridad de la gente y actuar con una perspectiva de futuro en procesos de adaptación que deben incluir una perspectiva intergeneracional, también en una visión de múltiples alternativas de vida. Y eso nos trae, para cerrar mi intervención, al término que cualifica el proyecto que se está empezando en Flaxo, que es crisis climática en una dimensión más amplia, que no es echarle la culpa a la crisis climática, sino cómo hacemos esa gobernanza del desplazamiento, de la reubicación, de las movilidades múltiples, ya sea migración, pero también necesidades de reasentamiento de ciertas poblaciones que, como bien nos señalaba Alonso, son estrategias complejas que tienen que ser negociadas con la gente desde los territorios, pero no como una responsabilidad exclusiva de los habitantes que se encuentran en esos territorios expuestos a amenazas, sino en una reconstrucción de una propuesta de desarrollo distinta. Entonces, con esa reflexión, comentario, decir que existe, para finalizar, una corresponsabilidad desde el conocimiento, desde la acción, desde las políticas públicas, desde el sector productivo, desde el sector privado. A veces no nos vemos unos a otros y eso es parte también del desafío que nos une en esta tarde. Con eso te devuelvo la palabra, Lucía. Bueno, ya puso la nota polémica. Andrea, entonces nada, abrimos a preguntas o comentarios del público. Si tal vez hay alguien en Zoom que quisiera escribir alguna consulta, algún aporte, o aquí también abrimos el debate.
Jorge, vas a tener que leer porque mi vista me falla mal. Bueno, yo voy a leer la pregunta de Victoria. Dice, hola, buena tarde. Para conocer un poco desde su experiencia en el caso específico de los glaciares de Cayambe, ¿qué opinión les merece de avance, monitoreo y gestión respecto a su retroceso? Cayambe, Alonso. No tengo el gusto de haber visitado el volcán. Eh, entonces, no voy a ser imprudente de hablar de algo que no sé. No conozco el caso del proceso de retroceso en Cayambe. Más bien, si Victoria nos cuenta, sería buenísimo. Pero bueno, en términos generales, el problema del retroceso y en el caso de los entornos volcánicos es doblemente complejo, ¿verdad? Porque ya el tema del retroceso glaciar, si bien es cierto, es un tema directamente ligado con el calentamiento, en el caso de los Andes es eminentemente multiamenaza porque convivimos con las dinámicas sísmicas. Pero adicionalmente, como en el caso de Cayambe y en el caso, creo que fue acá, el Cotopaxi también, y bueno, hay varios volcanes creo que es en Junín, en Perú, también hay un caso de un volcán que tiene pico nevado. En Colombia, ni para qué, con lo de Armero, ¿verdad? Es un contexto todavía mucho más complejo, ¿verdad? Porque la erupción y el conocimiento del riesgo volcánico acicatea el contexto de riesgo en términos generales. Entonces, el ABC para este tipo de contextos es tener una muy buena inversión en monitoreo. Y aquí Ecuador, eso sí me consta, tiene una capacidad envidiable en términos de conocimiento de amenaza volcánica con unos especialistas de primer nivel. Eh, entonces, el monitoreo y ordenamiento territorial son dos elementos críticos, por lo menos para el ámbito de la anticipación de una tragedia en esta combinación triple de amenazas, ¿verdad? De derretimiento, sismicidad y actividad volcánica. Y refiere, en el caso al ámbito general de la gestión del riesgo volcánico, con procesos de gestión del territorio de largo plazo. Esto es algo que es un desafío para cualquier tipo de riesgo. O sea, nosotros necesitamos empezar como gobiernos a cambiar este chip de planificación inmediata y por lo menos empezar a atrevernos a pensar políticas a 10 años. Digamos, se hacen los estudios, ¿verdad? Pero el papel aguanta lo que le pongan, digamos, ya cuestiones más concretas y comprobables de que se está haciendo planificación. Y esto pasa por gobernanza, definitivamente. Sobre todo en el caso de los volcanes, esto requiere un fortalecimiento de capacidades locales muy importante, porque son los municipios, son las instancias más locales de gestión del territorio, de administración del territorio, las que les toca garantizar que los estudios técnicos y que la zonificación de amenazas se cumpla, ¿verdad? Eso tendría que... Tenemos otra. Bien, tenemos otra pregunta, la voy a leer entonces de Guiliana Segarra. Dice, buenas tardes, por lo visto las COP no dan la garantía de asumir el cambio climático como un efecto de la intervención del hombre y que debe desde hoy más que nunca redireccionar las propuestas de desarrollo que implementa. Sobre la situación del Perú, me asusta no tener tiempo para una intervención de todos los actores enunciados, población, autoridades políticas, sectores, etcétera. ¿Cómo ha visto hasta las posibilidades que el proyecto realmente genere la conciencia y responsabilidad que se requiere? Se habla del impacto de los glaciares en la zona, pero ¿y cuánto afecta a la Amazonía, a la costa? Bueno, sí, esos son dos temas centrales. Como les digo, yo no sé si uno ya se ha vuelto muy pesimista, pero digamos, de la COP uno espera muy poquito en términos concretos para las comunidades, para los lugares. Em, ¿Qué esperaría uno? Bueno, estamos poniendo toda la capacidad posible para poder
generar un diálogo. Creo que hay muy buen ambiente para, por lo menos en el caso peruano, articular una serie de iniciativas que están ahí en el aire, no solo vinculadas con el tema de glaciares, sino en términos generales, temas de adaptación, temas de política social, temas de reactivación económica. O sea, creo que vamos a tener que esforzarnos mucho en generar narrativas que sean lo suficientemente atractivas para la mayor cantidad de sectores. Ya les contaré cómo nos va en esto. Y lo otro es completamente cierto, y creo que jala mucho lo que planteaba Jairo del enfoque geográfico del problema. Estamos trabajando en sistemas de alta montaña ahora porque justamente por el énfasis en atender los desbordamientos súbitos de lagunas, pero esto es algo que tiene que verse en otra escala, en escala de cuenca. Muchos de los efectos que se pueden ver quizá hacia el Pacífico, de una forma más cruda, se disipan un poquito hacia la cuenca, hacia las cuencas amazónicas, justamente por la humedad que hay, por la precipitación y todo. Pero también hay que tener cuidado con eso, que el verde amazónico no nos engañe. En Centroamérica lo vemos mucho también con el Caribe, donde llueve muchísimo y siempre está en verde, pero cuando uno se va a los datos y empieza a ver las cifras de precipitación, podemos ver que hay una disminución y que hay zonas en el Caribe centroamericano donde ya se empiezan a ver sequías, o por lo menos desde el punto de vista de la cantidad de precipitación que llueve. Lo que pasa es que los sistemas tienen una capacidad, digamos, todavía mayor, o sea, para adaptarse, para ajustarse, para mantenerse verde, pero eventualmente esto va a impactar ecosistemas de cuenca baja en territorios amazónicos con toda seguridad, y ni para qué les digo en la costa pacífica, ¿verdad? Intracomunal, sí, ajá, sí voy a leerla dice, gracias por la presentación. Estoy interesado en la relación entre cambio climático y conflictos, de acuerdo a su experiencia sobre cambio climático en el Perú y en la zona andina. ¿Está el cambio climático causando conflictos intracomunales o por el contrario está generando colaboración entre las comunidades para abordar esta crisis? No podríamos verlo todavía, o sea, no podría decirles de la experiencia del proyecto, pero esto es un potencial. Nosotros hace muchos años, cuando trabajamos en temas de fronteras, habíamos desarrollado una metodología para estimar potencial de conflicto ambiental en cuencas transfronterizas. Y eso es algo que quiero reflotar un poco en estas iniciativas porque sobre todo cuando estamos pensando de movilidad de comunidades, lo que la historia nos cuenta es que como civilización todavía lo hacemos de formas muy violentas, y uno lo que querría es que los procesos de desplazamiento, los procesos de movilidad humana, los procesos de relocalización cada vez sean menos conflictivos, cada vez sean menos violentos. Sí hemos visto focos de violencia entre comunidades y el Estado. Eso sí que se ha visto, y visitamos uno en la Laguna Parón, que es otra zona que visitamos en 2021, y ahí hay un conflicto abierto directo entre las comunidades que reclaman un abandono por parte del Estado. Eso era un área protegida, y la comunidad simplemente un día dijo, esto ya es de nosotros, y se apropiaron del Parque Nacional, y la gente, las autoridades de ambiente no llegan allá. Entonces, es un botón de lo que hemos podido ver en términos de conflicto, y además es un conflicto que no solo tiene es un fuego que no solo le soplan por ese lado del cambio climático. O sea, es un conflicto que viene a abonar sobre otros conflictos y sobre otras, digamos, resistencias, sobre otras desconfianzas que existe con la institucionalidad. Son comunidades que han estado marginadas del proyecto de desarrollo por décadas, y no es que siglos, ¿verdad? Entonces, es añadir una capa adicional de
conflictividad que lo que hace es que le pone más presión, digamos, a la olla, ¿verdad? Entonces, sí es algo que hay que moderar y hay que en estos procesos, ojalá que sirvan para liberar, que sirvan como válvulas de escape para liberar esa presión que se va condensando a nivel territorial. Ujú. Tenemos una última pregunta aquí y vamos a ir cerrando por temas de tiempo. Sí, hola, felicidades por la presentación, la verdad muy clara y lúcidas tus ideas. Y bueno, también comparto el tema, ¿no? De que lastimosamente el tema de las COP, la Agenda 2030 quedó lastimosamente ya como un sueños inalcanzables. Y la verdad es que como humanidad creo que nos dirigimos a, sí, a los peores escenarios que plantea justamente el IPCC. Y bueno, eso por una parte. Por otra, la consulta es si de pronto en los estudios de las zonas donde he realizado existen actividades de tipo de intensiva de agua, por ejemplo, no sé, minería o tipo agricultura bastante intensiva en el uso de agua, y cómo también gestionar, como mencionabas, de la gobernanza, ese tipo de quizá oportunidades de desarrollo que puede generar para las localidades y a la vez esta problemática, ¿no? De justamente un uso de agua intensivo frente al retroceso de glaciares. Entonces, esa es la cuestión y gracias por la pregunta. Sí, no, gracias. Sí hemos identificado en las partes altas actividad minera importante, tanto, digamos, legítima como informal e ilegal. Y eso es definitivamente un elemento que hay que considerar porque hay, alrededor de eso gravitan grandísimos intereses, si es formal o es informal, en cualquiera de los dos, ¿verdad? A veces es difícil ver la división entre ambas modalidades de extractivismo. A nivel, digamos, de agricultura extensiva o agroindustria, no en las partes altas, porque los ecosistemas no se prestan para ese tipo de modelo de explotación, pero en las partes medias de la cuenca sí, y va a llegar. En algún momento les va a empezar a chimar el zapato. Y ahí también pensando prospectivamente y bajo un enfoque territorial más amplio, habría que empezar a ver por dónde podría saltar la liebre, porque ahí nuevamente va a haber un interés que tiene mucha ventaja estructuralmente y económicamente y políticamente respecto a otros tipos de necesidades alrededor del agua, ¿verdad? Vamos a tener menos agua para más necesidades, con con el agravante de que los procesos de degradación del recurso, pues están al alza, ¿verdad? Entonces, tenés menos agua y peor agua para una diversidad de necesidades y para más gente que requiere el recurso. Y las capacidades para aprovechar y para que la gente pueda hacer uso del recurso son muy asimétricas, ¿verdad? Entonces, hay que poner eso ahí también en la mesa. Bueno, si no hay más preguntas y comentarios. Hay una de Victoria. Dice, muchas gracias. Pensaba en Cayambe por el carácter simbólico de ser un volcán nevado con glaciar en plena línea ecuatorial. Gracias por su respuesta. En definitiva, gobernanza fortalecida en riesgos es indispensable. ¿Cuál sería un buen ejemplo para usted en manejo de glaciares? Me disculpo si te pongo el tema, no pude conectarme desde el inicio. Sí, hay algunas experiencias interesantes, no sé si buenas o malas, no sabría calificarlas así, pero por lo menos interesantes. Bueno, en la zona de los Alpes hay una línea de acción y de investigación muy importante donde se está invirtiendo muchísimos recursos en apoyar a las comunidades que se están viendo afectadas. Es que eso son iniciativas que uno las ve tan lejanas a la realidad latinoamericana que uno las toma con pinzas. En los Himalayas hay experiencias muy interesantes donde se utilizan prácticas ancestrales, se utiliza mucha, digamos, recurso tecnológico de bajo costo. Las universidades ahí han desarrollado, universidades en Nepal y en la India han desarrollado programas de apoyo muy interesantes con comunidades donde les ayudan a montar retardadores de erosión, cosecha de glaciares, digamos, son mecanismos
muy interesantes y podría pasar ya luego algunas ligas de YouTube donde hay como testimonios de esos proyectos de investigación y es es un claro ejemplo de articulación entre el sector académico teniendo incidencia a nivel local, ¿verdad? Porque son ingenieros en hidráulica que van a las comunidades, les enseñan a hacer estos sistemas de riego, de distribución, y ya después las comunidades lo hacen, son recursos, digamos, se requieren trapos y madera y mangueras, digamos, son materiales que no son caros y las comunidades lo han logrado hacer. Sin embargo, no están exentas de algún nivel de conflictividad porque, nuevamente, es un recurso que está discurriendo y las comunidades lo empiezan a acaparar y hay rencillas entre comunidades. No hay, digamos, una experiencia, creo que químicamente pura, que uno pueda decir que es buena, pero creo que son caminos que nos dicen que por ahí se puede ir, por ahí se puede transitar y, y que están, digamos, muy puestos en clave de cooperación entre comunidades, de intercambio de saberes y hacen, creo que un link muy interesante entre los saberes ancestrales, toda la cosmovisión, todo el arraigo que hay y con una tecnología una puesta en valor de lo último en conocimiento científico, pero puesto en clave local. No es esa cosa estratosférica, la gente no llega así con los modelos y con a gente que tiene, sino que de verdad hay un esfuerzo del sector académico de traducir su conocimiento en lenguajes y en herramientas y en formas que las comunidades de verdad le vean utilidad y lo puedan usar en el tiempo, ¿verdad? Entonces, sí, creo que ahí hay muchas cosas interesantes en Asia que se están haciendo. Muchísimas gracias, Alonso, por compartirnos tu experiencia y por la respuesta a los comentarios de las preguntas. También muchísimas gracias, Andrea, por abrir el debate y a todos quienes han asistido, sea aquí presencialmente o a través de la virtualidad. Esperamos poder abrir una línea, es nuestra intención de debates, de presentaciones, que empiecen a analizar estas temáticas en relación a las migraciones propiamente, porque hay una línea socioambiental importante aquí en Flaxo, por supuesto, pero en relación a las migraciones en particular, no necesariamente. Y nada, esperamos igual seguir debatiendo. Muchas gracias a todos. Buena tarde.